Hola jóvenes, hoy vamos a hablar de los costos del capital total. Luego de nosotros haber visto y estudiado los pasos y o estrategias a considerar para el cálculo de los costos de equipos, lo vimos en un video pasado, ¿verdad? La estimación de costos de capital total debe tomar en cuenta unos costos adicionales que en ese momento no se tomaron en cuenta, ¿verdad? Y eso se va a hacer para la estimación total del capital cuando se quiere hacer un desarrollo de un proceso químico. Veamos. Ahora sí, una vez visto la manera de estimar los costos de equipos de acuerdo a su capacidad y la inflación, podemos adelantarnos a la estimación del costo de capital total de una planta. El costo de capital para una planta química toma en consideración muchos otros costos adicionales a los costos de compra de equipos que vimos anteriormente. Ya vamos a ver en la siguiente lámina una tabla que presenta un resumen de los costos que pueden ser considerados en la evaluación del costo de capital total de una planta química. ¿Ok? Para el costo de capital total de una planta se toma en cuenta 4 factores asociados. El número 1 son los gastos directos del proyecto, donde está lo que ya habíamos visto, que es el costo de equipos, que el símbolo es CP. Bueno, según la literatura que yo consulté, podemos conseguir en otras literaturas a lo mejor otra nomenclatura. Y esto se refiere a los costos de compra de equipos, ¿verdad? A los materiales de instalación son gastos directos también y se simboliza CM, de materials. A la labor o mano de obra para la instalación de los materiales y los equipos, CL. Entonces, como gastos directos tenemos 3 costos que suman al costo de capital total. Como número 2 tenemos los gastos indirectos. Los gastos indirectos son los gastos de transporte, seguro e impuestos, que todos se agrupan en CFIT, ¿okay? Por sus siglas en inglés. Los gastos generales de construcción, que son CO, y los gastos de los contratistas, que se tienen que contratar, como su nombre lo dice, y que son los C sub E. ¿Okay? Adicionalmente, vamos a ver en la continuación de la tabla en la otra lámina, se tienen los costos asociados a contingencia y tarifa. Los de contingencia, que son para cubrir las circunstancias imprevistas, son C sub count. Los de tarifa del contratista, que las tarifas varían dependiendo del tipo de planta, C fee. Y como cuarto factor que se suma al costo de capital total están las instalaciones auxiliares. Dentro de las instalaciones auxiliares tenemos el desarrollo de sitios, que es site, que es la que incluye los gastos de terreno, excavaciones, ¿cómo se llama? Planos, etcétera, ¿no? Las edificaciones auxiliares, que sería sub-aus, de auxiliar, que incluye las oficinas administrativas de mantenimiento, los cuartos de control, etcétera, ¿no? Y como instalaciones auxiliares finalmente tenemos offsite y servicios públicos. En este ítem de costos se simbolizan como costos off y estos incluyen los almacenajes, tanto de materia prima como de producto terminado, los suministros, etcétera, etcétera. Ok, una vez visto todos los ítems o todos los factores que inciden en el costo total del capital, costo de capital total de una planta, vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Para actualizar los costos de capital, si no se tiene actualizado, también se puede usar la regla de 6 décimas, es decir, el exponente 0,6 que se usó para estimar los costos de equipo, que vimos anteriormente un ejemplo, ¿verdad?
Inclusive utilizar el 0,6 es más preciso utilizarlo aquí en estimación de costo de capital total que en un simple equipo. ¿Por qué? Porque si en algunos ítems se sobreestima el costo, donde haya un 0,6 inferior, en otro donde tengas un n mayor que 0,6 será subestimado. Y así al final, en la sumatoria final, estas estimaciones por encima o por debajo del costo real se van a cancelar. Y entonces el resultado final va a ser con mayor precisión de lo que se puede uno pensar. Bueno. Entonces, en este caso, se utiliza estas correlaciones para estimar el costo de capital total de la siguiente manera. Esto cuando se conoce el costo de una planta similar, ¿no? Entonces, fíjense el ejemplo. El costo de capital de una planta de isopropanol de 30.000 toneladas métricas al año, esa es la capacidad de la planta, ¿verdad? En 1996 fue estimado en 23 millones de dólares. Estime el costo de capital para la nueva planta, que sea igualita de isopropanol, obviamente, con una velocidad de producción, ahora una planta más grande, ¿verdad? De 50.000 toneladas métricas al año en el 2011. Entonces ahí tenemos un efecto de mayor capacidad, ¿verdad? Estamos aumentando ese atributo, la capacidad, y adicionalmente hay un factor de tiempo. Esto fue en el año 96 y esto en el 2011. Entonces, el costo para este año va a estar asociado con el costo del año que se conoce y se tiene que multiplicar por un factor de corrección debido a la capacidad, que ahora son 550.000 toneladas métricas, y un factor de corrección debido a la inflación por el tiempo, ¿verdad? Entonces, definimos el costo para el 2011 como el costo que conocemos multiplicado por el factor de corrección de la capacidad, que es 50.000 toneladas, entre 30.000 toneladas, elevado a el factor de corrección n, multiplicado por el índice de inflación. Utilizaron el de Chemical Plant Index, ¿no? El de la Chemical Engineer Plant Index, que es 582 entre 382. Todo ese cálculo da el costo estimado de esta nueva planta para el año 2011, que vendría siendo 47.610.000 dólares. Ahora bien, esto es porque conocemos una planta, como les dije anteriormente, con las mismas especificaciones, pero en muchas ocasiones esa información de costo de una planta con la misma configuración no está disponible. Por ello, existen otras técnicas para determinar el costo de capital total o estimar el costo de capital total de una planta. Algunas de ellas son el método de Lamb, el método de Guthrie, y métodos computacionales, que creo que a lo mejor son los que más se utilizan hoy en día, como el método de Jacobs. Vamos a ver el método de Lamb y el método de Guthrie. El método de Lamb o el método de factor Lamb o técnica de Lamb, y aquí estaría la ecuación detallada. Entonces, el costo de capital total de la planta, que sería CTM, por el factor LAN, que son los que están en la tabla, que depende de lo que se procese en esa planta, si es un fluido, si es un sólido o si es una mezcla de sólido-fluido, y la sumatoria de los costos de compra de unidades de equipos, de los equipos principales de la planta. Entonces, es la sumatoria de todos los costos de equipo, donde n es el número total de las unidades individuales de equipos. Son 20 equipos, bueno, serán 20. Y son 20 costos ahí que los sumas y los multiplicas por el factor LAN, simplemente. De todas maneras, ya vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice, determina el costo de capital para una expansión de una planta procesadora de fluidos que tiene un costo de equipos total de
6.800.000 dólares, ¿no? Entonces, ya nos dicen que es una planta procesadora de fluidos, por lo tanto, tenemos el factor LAN de 4.74. Y simplemente ocupamos, como ya dice, que el costo total, ya es la suma total de los equipos, todo esto va a ser 6.800.000, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el factor y listo, nos da el valor del estimado de total de la planta. El otro método es el método Guthrie, que también se conoce como la técnica del módulo. ¿Por qué? Porque en este método lo que se hace es que se separa la planta por módulos y se van calculando de manera más fácil el costo de cada uno de esos módulos. Esta se utiliza muchísimo para estimar el costo de una planta nueva, por eso se divide, digamos, en módulos. Esta técnica relaciona todos los costos de retorno y los costos de compra de equipos evaluados bajo las mismas condiciones de base. A pesar de que se separa por módulo, las condiciones deben ser las mismas condiciones de base. Y desviaciones de estos niveles de base se corrigen, si hubiesen, multiplicando por factores que van a depender del tipo de equipo, del tipo específico del equipo, de la presión del sistema y de los materiales de construcción. Como lo decía, ya que para el manejo de la información y para hacer la estimación de costo de manera, digamos, un poco más sencilla, se divide la planta por módulos. Entonces, para calcular el costo de cada módulo se utiliza esta ecuación, que yo le llamé ecuación 4, que va a ser el costo de equipos del módulo, tanto directos como indirectos de cada unidad, va a ser igual a un factor de costo de módulo, que ya vamos a ver cómo se calcula en todos los casos, y eso es multiplicado por el costo de compra en las condiciones de base que les dije anteriormente. Tenemos que tener todo sobre las mismas condiciones de base. Generalmente estas condiciones de base son que se utilizan los materiales más comunes, usualmente acero y carbón. O sea, entonces todos los equipos se buscan como condición base de que sean todos del mismo material, generalmente el más usado, acero y carbón, repito, y las operaciones atmosféricas, ¿ok? O las condiciones atmosféricas. Estos costos de los módulos de equipo contienen una combinación de varios factores que afectan el costo. Estos factores son los costos de equipos como tal, los materiales directos, la mano de obra directa en campo, los costos directos de material y mano de obra, los costos indirectos, el costo de módulo simple y el costo de módulo total. Todos estos factores afectan el costo total del módulo. El método de Guthrie comienza con la estimación de ese costo base, el CP super cero, el CP super cero, perdón. Y este costo debe corregirse luego al incorporar los datos de materiales de construcción, de geometría, de presión y también de la inflación o del año, ¿ok? Entonces, luego que se consigue ese costo de base se corrige de acuerdo a esas condiciones. Ok, entonces en este método vamos a ver también un ejemplo. Nos dicen, el costo de compra para un intercambiador de calor que opera a temperatura ambiente es de 10.000 dólares. Para un módulo de intercambio de calor, es decir, el módulo completo que se refiere al intercambio de calor que va a tener la planta, se tienen los siguientes datos, ¿verdad? Los equipos tienen un porcentaje de costo del 100%, ¿verdad? Los materiales asociados a este módulo para instalar ese módulo de intercambiadores de calor tienen un porcentaje de costo de 71,4%. Es decir, ese costo, el 71,4% va a ser los materiales. La operación o la mano de obra es 63%. Freight, que son los gastos de transporte, 8%. Overhead,
que se conoce como gastos generales. Son gastos generales 63,4% y los gastos de ingeniería 23,3%. Entonces, usando esta información, determine los multiplicadores de costos equivalentes, que ya vamos a ver qué son los multiplicadores de costos equivalentes en este método, el factor de costo y finalmente el costo del módulo. Para el método de Guthrie, los multiplicadores de costo equivalentes son muy importantes para la estimación del costo total de la planta, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla que vimos anteriormente, todos los factores que inciden en el costo total, que son los gastos directos, los indirectos, el de contingencia y las tarifas, ¿verdad? Y entonces cada uno de ellos tiene una ecuación y tiene un factor de multiplicación que incide en el costo del módulo, ¿verdad? En el caso de los equipos es 1 ese factor de multiplicación, porque recuerdan que él incide 100% sobre el costo de equipo. El de materiales va a ser alfa m y la ecuación para calcular ese costo de material va a ser ese factor alfa m por el costo de equipos. Los de mano de obra, CL, es ese alfa L que va a ser, ese alfa L va a multiplicar el costo de los materiales más el costo de equipos. Y va a ser entonces, bueno, 1 más alfa M por alfa. Simplemente sustituyendo lo que esta ecuación acá, podemos llegar a esta ecuación. No es la idea ponernos a deducir todas estas ecuaciones, por eso se los muestro aquí simplemente en la tabla. Entonces el total de costo directo va a ser la sumatoria de todos estos costos y a su vez el factor de multiplicación va a ser la suma de todos estos, ¿no? Y simplificando las ecuaciones nos queda de esta forma como les muestro en la tabla. ¿Ok? Así sucesivamente con los otros factores de costo que inciden en el costo total, como es el transporte, el overhead, o sea, los gastos generales, la ingeniería, también tiene su ecuación y su factor de multiplicación que le corresponde. Y al final ese valor de ese factor se representa en esta sumatoria. Y el último costo o factor de costo asociado es el de contingencia y el de free fee, que es el de las tasas o las tarifas, ¿no? Y esta sería la ecuacióncita. Ahora, ¿cómo las usamos? Ya lo vamos a ver. Ok, entonces ya tenemos la tabla donde nos dieron como dato en el problema el porcentaje de costo de cada uno de los ítems en la planta o en el módulo que se desea construir. ¿Ok? Y también en la tabla anterior vimos cómo se calcula cada uno de los multiplicadores de costo con sus factores correspondientes, ¿verdad? Dependiendo si son equipos, materiales, mano de obra, transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí está el cálculo de cada uno de ellos utilizando esas pequeñas ecuaciones. Finalmente, el factor de costo del módulo se calcula mediante la ecuación de 1 más alfa L más alfa phi más alfa L por alfa 0 más alfa E multiplicado por 1 más alfa M, que es la de materiales, ¿verdad? Bueno, colocamos todos los valores en la ecuación y nos da como resultado 3,291. Y para determinar el costo total del módulo, simplemente multiplicamos ese factor 3,291, que es este factor de costo, por el costo, recuerden que este es el costo de un intercambiador en las condiciones base, ¿sí? Que nos dieron también como dato inicial en el problema. Este va a ser C sub P super 0, ¿verdad? Que es el costo de un equipo en las condiciones de base.
Entonces, con ello estimamos el costo total del módulo nos dio $32.910. Y bueno, y eso es todo. Existen otras maneras también de hacer este tipo de cálculos cuando no se tienen o no se cuentan con este valor, con valores de condiciones de base. Y para ello se utiliza una cierta cantidad de correlaciones empíricas o ecuaciones que sirven para hacer esos cálculos. Sin embargo, no es el objetivo de este curso indagar más allá de lo que ya hemos visto. Entonces, bueno, eso es todo por este tema.